Izaguirre expuso ante casi 100 ex integrantes del movimiento estudiantil, ex dirigentes, y también reafirmó la necesidad de impulsar esta reforma. Este 7 de septiembre se van a entregar las conclusiones de las mesas de diálogo del Mineduc. Claro, sin embargo, el anuncio de la Confech este fin de semana de que se retiran de esta instancia ha abierto un nuevo debate. Incluso el ministro Izaguirre pidió que los ex dirigentes estudiantiles, que ahora son diputados, se desplieguen para defender en terreno la iniciativa del gobierno. Vamos a profundizar en estos temas con la presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda. Gracias por estar con nosotros, Melissa. Hola, ¿qué tal, Melissa? Buenos días. Melissa, ¿por qué decidieron bajarse? Primero, abordemos lo más importante. ¿Por qué decidieron bajarse de estos diálogos ciudadanos? Sí, desde hace bastante tiempo nosotros veníamos con una crítica bastante profunda al plan de participación, donde no se cumplieron aspectos metodológicos de la convocatoria, de cuáles eran los actores que iban a estar ahí. Había una sobrerepresentación evidente de intereses privados dentro del plan de participación. No se cumplieron los otros mecanismos regionales de participación que también la mayoría de los estudiantes de la Confech están en instituciones regionales, las federaciones, y eso venía generando bastante ruido, la poca incorporación de una mirada intercultural también dentro del plan de participación. Habían bastantes elementos en términos formales y también en el contexto político que se ha venido desarrollando las últimas semanas, donde cada declaración, ya sea del ministro o de otras carteras del gobierno, finalmente le quitaban el piso político al plan de participación como una instancia vinculante de resolución, y se abrían más bien puertas hacia esta generación de protocolos de acuerdo con la oposición o con los distintos partidos políticos. Melissa, todo eso es atendible, pero tú estás describiendo problemas metodológicos y de participación o de sobre representación que me imagino se habrán notado durante el proceso. Es llamativo el momento en que deciden retirarse, porque yo hacía un símil, y si me permites, es como ir y comerse la entrada, el plato de fondo, el postre, y después al cafecito decir, no, yo mejor me voy. Y te lo pregunto directamente, es un gesto también de dejar contentas a las fuerzas dentro del movimiento estudiantil o al interior de la Confech que no estaban contentas, así quedan felices los que sí querían, porque estuvieron en las conversaciones, pero también un guiño a quienes no querían. A ver, la Confech efectivamente participó de todas las instancias, volcamos ahí nuestras preocupaciones, nuestras críticas, hicimos formalmente también las críticas metodológicas esperando que hubiese solución a los problemas. En algunos casos hubo solución parcial, en otros casos no hubo ninguna respuesta por parte del Ministerio de Educación. El gesto que hace la Confech este sábado es de rechazo al plan de participación como la instancia de definición de la reforma educacional. La garantía que nosotros exigíamos, y la principal finalmente, estaba en que esto fuese un espacio resolutivo, un espacio vinculante. Efectivamente, que esas conclusiones a las que se llegara en ese espacio fueran las bases de los proyectos de ley que se enviaran por parte del Ministerio. ¿Qué pasa? Pasa que en el plan hasta el momento no existe ni una instancia de resolución de los disensos, y hay intereses tan confrontacionales como los que puede ser los de la SOFOFA, los de la Cámara Chilena de la Construcción, con la de los estudiantes secundarios que viven en un sistema técnico absolutamente precarizado. Por lo menos, si hay tal nivel de disenso, ¿era posible que llegara a ser vinculante esta instancia? Es que ese es el cuestionamiento que nosotros le hacemos al Ministerio. Si no iba a existir una instancia de resolución o una instancia dentro del plan de participación donde el Ministerio dijera, ok, acá están los planteamientos, nosotros ahora llegamos a acuerdo con el movimiento social en función de los principios que se ha levantado en toda esta reforma. Entonces no nos queda claro más que decir cuál es el actor válido o cuál es el actor no válido dentro de este proceso, donde el gobierno tiene el derecho a escuchar a todos los sectores, a escuchar todas las propuestas, y creo que eso enriquece el debate que estamos dando. Ahora hay una decisión política que tomar, y es con qué sectores va a llegar a acuerdo el Ministerio. Lo va a hacer con quienes están defendiendo una visión particular, y que es el modelo que tenemos actualmente, un modelo de mercado, un modelo profundamente ideológico que defienda el negocio y la educación, o lo va a hacer con los sectores que hemos estado defendiendo por tantos años una educación pública, una educación gratuita, una educación de calidad, bajo el paradigma del derecho social. Entonces, hay un discurso por parte del Ministerio, hay un discurso por parte de la presidenta Bachelet también respecto a la educación como derecho social, a que el Estado tiene que garantizar el derecho social. Sin embargo, hasta el momento solamente vemos proyectos que regulan el mercado, y más aún vacilaciones bastante importantes sobre, por ejemplo, que se pueda seleccionar en los particulares subvencionados, que era una de las partes fundamentales de los proyectos de ley que se han enviado. ¿Qué está faltando a la presidenta Michelle Bachelet a promesas de campaña, entonces? Yo creo que aquí todavía no hay definiciones. Partamos por eso. Uno puede dar el beneficio de la duda o puede tener una postura más crítica, pero lo que falta son definiciones, que el ministro pueda decir claramente:
O sea, si en Chile se sigue permitiendo el arriendo por parte de los particulares subvencionados, va a ser una forma de encubrir el lucro, porque lo hemos visto durante años en la educación superior. Pero hoy lo decían en el Mercurio, que se abría la posibilidad del arriendo, pero no al lucro, decía el con fiscalización. Con fiscalización. Es que ese es el problema, nosotros no queremos más letra muerta. La educación superior en Chile, las universidades, está prohibido el lucro desde el año 80. Sin embargo, ocurre de todas maneras justamente por la triangulación de dineros a través de los contratos de arriendo. Si eso se va a permitir en el sistema particular subvencionado, vamos a estar ante letra muerta de nuevo, un proyecto de ley que no va a acabar el lucro de la educación y que finalmente no va a cumplir el objetivo de cambiar el paradigma de la educación. Y eso es lo que nosotros hoy día genera tanta tensión, lo que hoy día nos hace cuestionarnos y preguntarnos si estamos validando una reforma que va a ocurrir lo mismo que pasó el año 2006-2007. Eso me gustaría abordar ese punto respecto al rol que están jugando los ex dirigentes del movimiento estudiantil, tanto los que están en el Parlamento ahora como los que están fuera, que ayer se juntaron con el ministro Izaguirre y termina todo en una foto, todos ellos detrás del ministro, aplaudiendo, en una consigna también de las que escuchábamos en la calle, respaldando en definitiva al ministro y a su reforma. ¿Cómo analizan ustedes ese rol de aquellos que estuvieron en el puesto que están hoy ustedes? Sí, es complejo, pero también ellos están en una posición distinta hoy día y son miembros de partidos políticos que son parte del gobierno. Entonces, si bien está esta característica de que son ex dirigentes estudiantiles, ellos están hoy día desde una posición del gobierno respaldando el programa del gobierno. ¿Están traicionando el movimiento estudiantil? No, yo creo que esa es una lectura sobredimensionada del rol que le toca jugar hoy día a los ex dirigentes. Y si uno ve, en esa instancia no estaba Gabriel Boric, por ejemplo, que era un ex dirigente estudiantil y que responde a otra línea política, y es lo lógico. Muchas veces se preguntó si es que cuando los dirigentes se tiraron a candidaturas parlamentarias eso era una traición o no al movimiento estudiantil. Yo creo que no, que responde exclusivamente a sus militancias, a sus partidos políticos, a la apuesta que tienen hoy día ellos, pero la posición del movimiento estudiantil es otra, y las organizaciones del movimiento estudiantil siguen siendo las organizaciones secundarias, ASESCONES y la CONFECH como agrupación de las federaciones universitarias. Ahora, Melissa, cuando tú hacías el análisis y describías un poco estas mesas de diálogo, describías la representación de algunos, pero lo cierto es que hay posturas muy disímiles en torno a lo que tiene que pasar con la educación. Y eso se reflejaba no solamente en las mesas, se refleja también en la ciudadanía, en las encuestas, más allá de la credibilidad que uno le puede otorgar a una u otra encuesta. ¿Cómo se puede avanzar en una reforma tan importante para nuestra sociedad si es que no hay un acuerdo nacional, un sentido común compartido en la mayor parte de la sociedad? Comunes, parece. Exacto. En torno a varias cosas. Hoy día se ha generado, en parte por desinformación, en parte por oportunismo también de algunos sectores que han tratado de, uno ve las circulares que han enviado sostenedores de instituciones particulares subvencionadas diciendo que se va a cerrar el colegio por una reforma educacional o por los cambios que se quieren impulsar. Entonces se ha generado un clima bastante complejo para una reforma educacional donde se pudo haber hecho de una manera distinta. Se pudo haber involucrado a los actores desde un comienzo, cosa que no se hizo. Se pudo haber también que el Ministerio tuviese definiciones más claras en torno a lo que se ha hecho hasta el momento. Se pudo haber planteado que iba a existir una educación pública de calidad en un plazo determinado de tiempo y no regular exclusivamente el sector particular subvencionado, porque eso es lo que ha dejado en la incertidumbre a esos padres y apoderados. Entonces, para nosotros el gran problema, y lo dijimos desde un comienzo, era que se tratara esta discusión de manera parcelada. Pensar que a través de cambiar un poco la educación escolar íbamos a estar transformando el paradigma de la educación. Se habló de la reforma educacional más importante de los 50 años y todavía no hablamos de carrera docente, todavía no hablamos de condiciones laborales, no hablamos de educación superior, de educación técnica, y tampoco prefigura un nuevo sistema. Ese es el gran problema. No hay un nuevo sistema nacional de educación pública donde podamos decir, desde Salacunas hasta Salacunas, jardines infantiles, hasta educación superior, vamos a tener un sistema garantizado para nuestro país de la mejor calidad, la mejor alternativa dentro del sistema público. Eso no está. Y eso es lo que estamos exigiendo a los estudiantes, y nosotros, una vez más, vamos a decir que no estamos para regulaciones, no estamos para maquillaje, y estamos esperando todavía. Seguimos abiertos, tenemos tremenda voluntad de diálogo, queremos avanzar en este proceso, y eso hoy día depende exclusivamente del Ministerio de Educación. Melissa, gracias por haber venido. Muchas gracias. Buenos días. Buen día.